Este video está dedicado a la fauna del período devónico. Esta época, a menudo denominada la era de los peces, recibe este nombre con mucha razón. A pesar de que ya en el Devónico la vida había comenzado a conquistar activamente la Tierra, la mayoría de los animales seguían siendo habitantes submarinos. Sin embargo, hacia el final de este período, se produjo un acontecimiento importantísimo para la evolución. Los primeros vertebrados salieron del agua a la Tierra. Hoy hablaremos de las etapas que precedieron a este suceso, las versiones expresadas por diferentes científicos, y conoceremos con más detalle a algunos de los habitantes de los mares y océanos de la era de los peces. Suscríbete a nuestro canal. Esto te permitirá ser el primero en enterarte del lanzamiento de nuevos videos sobre la era de los dinosaurios y otros períodos en el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Nuestros espectadores también pueden ayudar a promocionar el canal con un me gusta y escribiendo en la sección de comentarios. El período devónico comenzó hace aproximadamente 419 millones de años y duró casi 60 millones de años. Junto con el siguiente período, el Carbonífero, es el más largo de la era paleozoica. Este período de tiempo recibió su nombre en honor al condado inglés de Devonshire, donde se descubrieron los primeros estratos geológicos asociados con la era de los peces. Fue identificado como un período separado por los exploradores Roderick Murchison y Adam Sedgwick en 1839. Durante el Devónico, los primeros musgos, helechos y colas de caballo surgieron en la Tierra a partir de plantas primitivas, las riniófitas, y hacia el final del período aparecieron las primeras gimnospermas. Gracias a ellas, se empezó a formar el suelo en la superficie de la Tierra. Las plantas descritas anteriormente formaron bosques gigantes que se convirtieron en el ecosistema dominante del planeta. Poco a poco, estos bosques se fueron llenando primero de insectos y arácnidos, y luego de los primeros vertebrados terrestres. En el subsiguiente período carbonífero, los troncos de helechos gigantes y otras plantas primitivas comenzaron a formar depósitos de carbón que la humanidad ha estado explotando durante más de un siglo. La formación de estos minerales se produjo debido a la ausencia, en esa época, de microorganismos capaces de procesar los restos de plantas arbóreas. También en el período devónico se formaron chimeneas de kimberlita en diferentes partes de la Tierra, que se convirtieron en fuente de diamantes y otras piedras preciosas que ahora se extraen. Su formación está asociada a ciertos procesos que tuvieron lugar en las entrañas del planeta. La composición de la atmósfera del Devónico era muy diferente del aire al que estamos acostumbrados. Al principio del período, no había más del 15% de oxígeno, y al final no más del 18%. A modo de comparación, la atmósfera de la Tierra moderna contiene alrededor del 21% de este gas, que es esencial para nosotros. El contenido de dióxido de carbono durante este tiempo disminuyó del 6 al 4.5%. Esta concentración es casi letal para nosotros. Por lo tanto, la gente moderna seguramente no habría podido vivir en el período devónico. La temperatura del aire a principios del Devónico, en promedio en todo el planeta, era alrededor de 5 a 6 grados más alta que ahora, y rondaba los 20 grados Celsius. La propagación de las plantas provocó una disminución de este indicador a 18 grados a mitad del período, y un aumento gradual a 22 grados hacia el final. Pero aún así, el clima en diferentes regiones del planeta era diferente. Por ejemplo, en el territorio del actual Brasil había un glaciar, aunque el futuro Brasil estaba situado mucho más cerca del polo de lo que está ahora. Con la expansión de los bosques de helechos gigantes, colas de caballo y musgos, así como de gimnospermas, en el territorio durante el período devónico, estos comenzaron a ser habitados por animales terrestres que en aquella época no eran numerosos. Uno de los pioneros de la conquista de la Tierra fueron los arácnidos. Salieron del agua en el período geológico ordovícico, y a principios del Devónico, estas criaturas estaban entre los habitantes más avanzados de la Tierra. Después de ellos, los ciempiés comenzaron a extenderse por la superficie de la Tierra en el período silúrico, y fue en el Devónico donde aparecieron los animales más numerosos hasta la fecha, los insectos. Los primeros representantes de esta clase parecían cucarachas modernas. Todos ellos eran herbívoros y su evolución estaba ligada inextricablemente a la evolución de las plantas. Más tarde, algunos tipos de insectos adoptaron un estilo de vida depredador. También en el Devónico, fue entre los insectos donde aparecieron los primeros conquistadores del espacio aéreo, convirtiéndose en los antepasados de las libélulas modernas. Luego, otros insectos adquirieron un dispositivo tan conveniente como las alas. Uno de los primeros habitantes de la Tierra fueron los arácnidos, también conocidos como arañas. Los bosques devónicos fueron el hogar de parientes de las arañas modernas como las trigonotarbas, también llamadas arañas acorazadas. Hasta el momento,
Los científicos han descrito más de 70 especies de estas criaturas que vivieron en la Tierra desde finales del Silúrico hasta principios del Pérmico. Sus restos se encuentran en casi toda Europa, así como en Estados Unidos y Canadá. Algunos de ellos presentan rastros de la presencia de glándulas para la producción de telarañas. En general, los trigonotarbios son en gran medida similares en estructura a sus parientes modernos. Es cierto que aún no se ha descubierto ninguna especie de arañas acorazadas venenosas. Otros habitantes terrestres interesantes del período devónico fueron los hongos gigantes, los prototaxitos. Actualmente se conocen 2 especies de estos hongos, y su antigüedad data desde finales del Ordovícico hasta finales del Devónico. Se encontraron en Europa Occidental y América del Norte. Los científicos confundieron los primeros fósiles de estos organismos inusuales con restos de árboles coníferos, de ahí su nombre, que significa primer tejo. Se cree que estos hongos en forma de cono tenían una base con un diámetro de hasta 137 centímetros y crecían hasta 6 a 9 metros de altura. Los científicos sugieren que los prototaxitos se alzaban sobre la jungla devónica como torres y eran los organismos terrestres más grandes de su tiempo. Debido a la alta temperatura del aire, el nivel del mar era bastante elevado. Todo el planeta estaba cubierto por una red de mares poco profundos con agua cálida. A medida que las temperaturas aumentaron hacia el final del Devónico, el clima se volvió más seco. También estuvo influenciado por el movimiento continuo de los continentes. Gracias a estas características, casi toda la fauna de la época estaba concentrada en el agua. Las criaturas más desarrolladas del mundo submarino fueron una amplia variedad de peces, desde los peces acorazados gradualmente extintos hasta los antepasados de los primeros anfibios, los peces de aletas lobuladas. Tuvieron poca competencia con los artrópodos y moluscos. En el Devónico, una de las clases de peces más comunes eran los placodermos o platodermos. Anteriormente, era común el nombre marisco. Aparecieron a principios del período anterior, el Silúrico. El período Devónico fue la época de su apogeo. Pero a finales del Devónico, los platodermos comenzaron a extinguirse, dando paso a otras clases de peces que descendían de diferentes especies de los mismos placodermos. Los científicos abandonaron el nombre pez marisco porque refleja incorrectamente el principio de la estructura de su cubierta protectora. El llamado caparazón de estos peces no son escudos córneos, sino un conjunto de placas que están recubiertas por una capa de piel. El representante más famoso de los placodermos es el pez depredador de 10 metros de largo, Dunkleosteus. Hemos hablado de ello muchas veces en nuestros números anteriores. Lo más probable es que este gigante estuviera en lo más alto de la pirámide alimenticia, pero entre la gente de piel plana había muchas otras criaturas no menos interesantes. Como ejemplo, podemos considerar los peces que viven en el fondo del género Homosteus. Sus restos, que datan del Devónico medio, se encuentran en Canadá, Estonia, Groenlandia y varios otros países europeos. Entre ellos había tanto auténticos gigantes como criaturas muy diminutas. Según algunas estimaciones, la especie más grande de Homosteus crecía hasta aproximadamente 9 metros. Las dimensiones de sus placas de cabeza alcanzan 1 metro. Y la longitud de las placas similares más pequeñas, del tipo ártico, es de solo 15 centímetros. A juzgar por la estructura de estos peces de piel en forma de placa, vivían en las capas inferiores y se alimentaban de plancton. El Homosteus tenía cabezas aplanadas con ojos apuntando hacia arriba. Esto sugiere que el Holosteus se alimentaba de pequeñas criaturas marinas, filtrando el agua en el fondo. Y en los mares ubicados en el territorio del actual Marruecos y Estados Unidos, vivían peces filtradores del género Titanictis. Su longitud máxima podía superar los 6 metros. Exteriormente, estos peces acorazados se parecían a sus parientes, Dunkleosteus, pero en las mandíbulas del Titanictis no había placas cortantes afiladas que sirvieran como dientes. Estos gigantes probablemente filtraban el agua utilizando placas especiales, tal como lo hacen las ballenas modernas. También una característica distintiva de este género de peces de piel plana eran sus grandes aletas pectorales. Los científicos sugieren que con su ayuda, los Titanictis mantenían el equilibrio corporal durante la alimentación. En 2012, se realizó un descubrimiento importante en el sur de China que arroja luz sobre la evolución de los gnatóstomos. En capas que datan del final del Silúrico, comienzo del Devónico, se descubrieron los restos de un pequeño pez, posteriormente llamado Entelognathus, que significa mandíbula llena. La longitud del pez no superaba los 20 centímetros. Según algunas características se puede clasificar como placodermo, pero la estructura de las mandíbulas de Entelognathus se acerca más a la de los peces óseos modernos. Tras estudiar la estructura corporal de este antiguo pez,
Los científicos han sugerido que los entelognatos y criaturas similares podrían ser los ancestros comunes de los peces óseos y de los peces de piel plana. Es muy probable que estos ancestros comunes se parecieran más a los peces óseos, pero en los peces cartilaginosos y los acantodos, el desarrollo del esqueleto y de la piel siguieron caminos completamente diferentes. A finales del Devónico se extendió otro género de placodermos, Bothriolepis. Se han encontrado restos de más de 100 especies de estos peces acorazados en todo el mundo, desde la Antártida hasta Groenlandia. Hasta el momento no se ha descrito ninguna especie de Bothriolepis que haya vivido en el territorio del África actual. Las especies más grandes de estos peces alcanzaban una longitud de 1 metro, pero en promedio su tamaño no superaba los 30 centímetros. Ellos, como la mayoría de los otros platodermos, se alimentaban de plancton. En el período devónico también se desarrollaron activamente los peces cartilaginosos, antepasados de los tiburones y las rayas modernos. Los prototiburones de aquella época no podían competir en igualdad de condiciones con monstruos como Dunkleosteus. En aquel entonces, estos depredadores submarinos aún no eran máquinas de matar ideales. Los representantes de esta clase, como los cladocelacos, los estecacantos o los recientemente descubiertos cosmelacos, eran relativamente pequeños y diferían en estructura de los tiburones modernos. Puedes aprender más sobre la evolución de estos depredadores marinos en uno de nuestros números anteriores. Además, la fauna marina del Devónico se distinguió por una amplia variedad de animales sin mandíbulas. Actualmente, entre sus especies emparentadas, solo quedan las lampreas, y en la era paleozoica, 3 grupos de animales sin mandíbulas se desarrollaron y florecieron activamente. Anáspidos. Carecen de armadura o escudo. Los científicos sugieren que son los ancestros de los ciclóstomos. Recibieron su nombre porque su exoesqueleto era mucho más débil que el de otros animales sin mandíbula. Estas criaturas alcanzaban los 25 centímetros de longitud, nadaban activamente y se alimentaban de plancton. Heterostracanos. Aparecieron al final del período cámbrico y desaparecieron solo al final del Devónico. Sus restos, que miden desde unos pocos centímetros hasta 1 metro de longitud, se encuentran en el norte de Europa y América del Norte. La cabeza y la parte frontal del cuerpo ancho y plano de los heterostracanos estaban protegidas por una armadura ósea. Los escudos de esta armadura estaban compuestos de tejido óseo acelular, aspidina. Estas criaturas usaban sacos branquiales para respirar. Solo tenían una aleta en la cola, por lo tanto, probablemente llevaban un estilo de vida sedentario. Se supone que fueron los heterostracanos los que se convirtieron en los antepasados de los gnatóstomos. Osteostracanes, o escudos óseos. Una característica externa distintiva de los escudos óseos era la estructura que servía para proteger la cabeza. Este escudo de cabeza estaba parcialmente conectado al esqueleto interno de los animales. Se supone que esta estructura era móvil y se parecía a una especie de mosaico óseo. Esto da a los científicos la oportunidad de asumir que los osteostracanos eran buenos nadadores y se movían activamente en la columna de agua. Esto también se evidencia por la presencia de aletas pectorales pares, así como una aleta caudal y una poderosa cola móvil. Los representantes posteriores de este grupo tenían una protección ósea menos poderosa. Además, en el fondo de los mares y océanos del período devónico vivía una gran cantidad de una gran variedad de artrópodos. Uno de ellos eran pequeños crustáceos, clavofabellines. Su longitud corporal apenas superaba los 3 centímetros. Vivían en la superficie del suelo. Los representantes de este género de crustáceos de concha en el Devónico medio estaban distribuidos en Europa del Este, los Urales y Siberia. Tenían conchas en forma de óvalo truncado con un borde posterior biselado hacia adelante. Pero los peces con aletas lobuladas son probablemente los de mayor interés para la ciencia. Fueron sus descendientes quienes se convirtieron en los primeros vertebrados en caminar sobre la Tierra. De hecho, todos los mamíferos modernos, incluidos los humanos, descienden de peces con aletas lobuladas. Pero en el lejano período devónico, no todos los animales con aletas lobuladas buscaban desarrollar patas rápidamente y correr en terreno sólido. Entre ellos estaban aquellos que se convirtieron en los principales depredadores submarinos de su región. Un ejemplo es una criatura como la jaineria. La longitud del cuerpo de este pez podía alcanzar los 4 a 5 metros, y estos gigantes podían pesar hasta 2 toneladas. Los restos de este pez de aletas lobuladas más grande fueron descubiertos en el estado de Pensilvania en los Estados Unidos, y recibió su nombre de la localidad cerca de la cual fue encontrado. Con semejante tamaño y unas mandíbulas bastante fuertes, las Jaineria podían alimentarse fácilmente de tiburones primitivos del Devónico y de otros peces de gran tamaño, así como de anfibios aparecidos a finales del Devónico, como los estegocéfalos.
El nombre mismo de estegocéfalos está obsoleto. En los siglos XVIII y XIX se utilizó para referirse a los primeros anfibios. Actualmente esta clase se considera extinta, y para su nombre más preciso se utiliza el término laberintodontes, asociado con las características estructurales de los dientes de estos anfibios primitivos. Diferentes familias de esta clase incluyen animales como Acantostega y Tiktaalik. Estas criaturas demuestran claramente cómo los peces se transformaron en animales de 4 patas durante la evolución. A pesar de que Tiktaalik es un laberintodonte, pertenece a los peces de aletas lobuladas. Su estructura combina las características de los anfibios y los peces. Podía respirar tanto a través de branquias como de pulmones. Su cuerpo está cubierto de escamas y sus aletas aún no se han convertido en patas completas. Pero las patas de Acantostega ya tienen dedos, de los cuales había hasta 8 en cada extremidad. Además, las patas de estas criaturas no tenían muñecas. Esto indica una adaptación extremadamente pobre al movimiento en tierra. Pero era definitivamente imposible llamar a Acantostega un pez. Es la forma de transición más auténtica de los peces de aletas lobuladas a los anfibios. Agradecemos a los espectadores que vieron este vídeo hasta el final. Si deseas profundizar en los animales de diferentes periodos geológicos, su origen y desarrollo, te invitamos a ver otros de nuestros vídeos que también abordan la sociedad humana y la relación de la humanidad con la naturaleza viva.